Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. En una ocasión más, como todos los meses, Forex Índices ofrece una sesión educativa a través de FX Street. En esta ocasión, la sesión educativa que vamos a detallar a lo largo de 40-45 minutos, la vamos a dedicar a la atmósfera general de mercado. Vamos a explicar qué entendemos por atmósfera general de mercado, qué ingredientes ocupan la atmósfera general de mercado y daremos algunas claves para que nos ayuden a tomar decisiones en nuestra labor diaria o en nuestra labor semanal, dependiendo de los espacios en los cuales trabajemos, en los cuales operemos en el mercado. Bien, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 14 horas y 5 minutos del horario internacional GMT, 28 de julio de 2016. Bienvenidos y vamos a ello. Vamos a explicar, en primer lugar, qué entendemos por atmósfera general de mercado. Bueno, la atmósfera, como bien sabemos, es la capa que recubre el globo terráqueo y gracias a ella, pues bueno, podemos vivir, ¿no?, en el planeta Tierra. Pues algo muy parecido sucede a la hora de introducirnos dentro de los mercados de renta variable. En los mercados de renta variable, bien sean acciones de bolsa, índices bursátiles, materias primas, forex, cualquier otro producto derivado, están envueltos en una atmósfera general. Se resumiría en un único mercado dividido en varias secciones, como he comentado, forex, índices bursátiles, materias primas y demás. Y la misión del operador, la primera misión del operador para introducirse dentro de esa atmósfera general, precisamente es conocer qué es lo que está sucediendo en los distintos mercados. Es decir, nosotros podemos operar un índice bursátil, podemos operar algún par de divisas o alguna materia prima, pero no con ello tenemos suficiente. Necesitamos conocer cuáles son las atmósferas generales, cuál es la atmósfera general de mercado para que nos envuelva y para que nos ayude a aplicar después nuestras herramientas de trabajo. Como comentábamos, la atmósfera general se mide en varias secuencias que vamos a ir narrando poquito a poco a lo largo de esta sesión. La atmósfera general de mercado se puede ver alterada por una situación geopolítica de alto impacto. Hace poco hemos tenido un intento de golpe de Estado en Turquía, por ejemplo, puede alterar el orden político. La atmósfera puede ser un ingrediente que altere la atmósfera, la época del año también en la que estemos operando, la atmósfera no es igual. También va a incidir mucho el día de la semana que estemos operando en el mercado. Es decir, que la atmósfera no va a ser igual todos los días ni todas las horas que nosotros salgamos a operar al mercado. Por ello, es importante captar ese sentimiento que nos van marcando los grandes inversores, porque son los que marcan el ritmo y son los que marcan el camino a la hora de introducirnos a operar en los mercados financieros. En primer lugar, lo que un operador debe de tener claro es que no está solo en el mercado. Un operador está enfrentado siempre a los grandes inversores y a otros operadores que muy difícilmente se van a dejar quitar el dinero, ¿no?, hablando de una forma clara y de una forma llana, ¿no? Debemos de tener en cuenta que cuando trabajamos en Forex o en otro mercado financiero, estamos trabajando en mercados especulativos, donde lo que unos pierden, los otros ganan, ¿no? Y la misión del operador, evidentemente, es intentar no dejarse quitar el dinero por los demás intervinientes en los mercados. Y para ello, la atmósfera, saber qué atmósfera general de mercado tenemos en el día de hoy, en la semana que estamos operando, en el mes que estamos operando, en el tramo del año que estamos operando, es fundamental, porque toda esa atmósfera debe de envolver al operador para ayudarle a tomar sus decisiones en el mercado. De una forma aislada es muy difícil sobrevivir en el mercado, es decir, operando un producto
un operador puede sobrevivir en el mercado operando un eurodólar, por ejemplo, y únicamente operando un eurodólar se puede sobrevivir negociando en el mercado sin ningún problema, pero como no se puede sobrevivir es sin conocer las atmósferas generales del mercado, porque a la hora de tomar decisiones incide absolutamente en todos los productos financieros. De hecho, en esta imagen que estamos viendo, una diapositiva donde tenemos en escena varios índices bursátiles, como podemos ver el IBEX 35, el DAX alemán, el Dow americano. Todos ellos, en este día en cuestión, no nos interesa qué día era, todos ellos cotizaban en negativo, ¿vale?, en cierto horario y marcan un sentimiento inversor negativo. Es decir, si nosotros vemos que los principales índices bursátiles están todos cotizando en rojo, es que la atmósfera general de mercado, que repito, la atmósfera general de mercado la marcan los grandes inversores, que son los que tienen capacidad para hacer mover a una cotización. Los pequeños inversores no tenemos ninguna capacidad para hacer mover a las cotizaciones. Son los grandes inversores los que marcan el ritmo y los que marcan la atmósfera general de mercado. Entonces, si nosotros apreciamos que los principales índices bursátiles o varios de los principales índices bursátiles a nivel mundial se encuentran en negativo y la cotización del oro, que la tenemos en esta diapositiva en la parte inferior, se encuentra en positivo, diremos que en este día el sentimiento inversor es muy negativo. ¿Por qué es negativo? Porque los valores de riesgo, que van siempre marcados por las acciones de bolsa y los índices bursátiles, están en negativo. ¿Qué quiere decir? Que los grandes inversores están extrayendo, están sacando su dinero de los principales índices bursátiles y de las acciones de las empresas más importantes a nivel mundial. Valores de riesgo, la bolsa siempre es un valor de riesgo, y cuando veamos que la mayoría de las bolsas a nivel mundial cotizan en terreno negativo, es que las materias primas, sobre todo la cotización del oro, lo tendríamos en positivo. El oro, como luego veremos en los gráficos, siempre actúa como valor refugio, es el valor refugio natural en los mercados. Entonces, en esta diapositiva tenemos muy claro cuál es el sentimiento inversor del día en cuestión que estamos observando el mercado. Esto es importante porque cuando un operador va a meter una operación al mercado, tiene que saber, tiene que saborear y tiene que percibir qué es lo que están haciendo los grandes inversores. Eso ayudará luego a tomar decisiones, sobre todo en el oro, en los cruces con el yen y en los índices bursátiles, porque las correlaciones históricas, hay correlaciones históricas que se mantienen a lo largo de los años, y esas correlaciones forman parte, como estamos explicando en la sesión de hoy, de esa atmósfera general de mercado que envuelve a lo que es la operativa general de los mercados financieros. En definitiva, una pista para operar en el día en cuestión es, si observamos que los principales índices bursátiles se encuentran en negativo y el oro se encuentra en positivo, quiere decir que los inversores están sacando su dinero de los valores de riesgo y lo están introduciendo en los valores refugio. Es decir, que las aguas bajan un poquito revueltas, los inversores no se fían de los grandes rendimientos y prefieren tener su dinero a buen recaudo, aunque se obtenga menos rendimiento por ello. Dentro de la atmósfera general de mercado estamos viendo una diapositiva distinta, donde en esta diapositiva ya introducimos lo que es la cotización del oro, introducimos la cotización de los cruces con el yen, dólar yen y euro yen, e introducimos también los principales índices bursátiles que veíamos anteriormente, el IBEX 35, el DAX alemán y el Dow Jones americano. Si nosotros nos fijamos en esta imagen y en esta diapositiva, el sentimiento es contrario al de la anterior diapositiva, es decir, en la anterior diapositiva teníamos
todos los índices bursátiles en negativo y el oro lo teníamos en positivo. Quería decir que el sentimiento inversor y la atmósfera general de mercado en ese día era negativa. Sin embargo, en esta que estamos viendo, marca el oro rendimiento negativo, perdiendo $7 por onza. Los cruces con el yen, tanto el dólar yen como el euro yen, marcan en positivo y los principales índices bursátiles también. Todos ellos están en positivo. Es decir, que los cruces con el yen cotizan al alza, los índices bursátiles también cotizan al alza y, sin embargo, el oro está en presión bajista. Quiere decir que el sentimiento inversor en el día de hoy es claramente positivo. En este día en el cual está sacada la diapositiva, ¿de acuerdo? Es claramente positivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque los inversores están sacando su dinero del valor refugio por excelencia, que es el oro. Es decir, el oro está en negativo, ¿de acuerdo? Y están sacando su dinero del valor refugio por excelencia. En segundo lugar, los cruces con el yen cotizan al alza. Eso quiere decir que los inversores están vendiendo yenes frente al dólar americano y frente al euro. El yen se está depreciando frente al dólar, frente al euro y también presumiblemente frente a la libra y frente a las demás divisas a nivel mundial. El yen se deprecia, el oro también. ¿Por qué se deprecia el yen? Porque el yen, como divisa, es valor refugio. Siempre que veamos el yen cayendo, es que las aguas bajan revueltas y los grandes inversores temen algún movimiento bajista en las bolsas. Deben de tener en cuenta que un cruce de divisas no es lo mismo que el oro al contado o que un índice bursátil, puesto que es el cruce de dos divisas y aquí también interviene las influencias que tengan los aspectos macroeconómicos en la otra divisa. Pero por términos generales, cuando la cotización del yen se deprecia, como es en este caso, el dólar yen cotiza al alza, el euro yen también cotiza al alza y además con fuerza junto con los principales índices bursátiles. Si tenemos el oro en negativo, el claro sentimiento inversor positivo de este día es patente. ¿Por qué? Porque la atmósfera nos lo está envolviendo. Es decir, si todos los cruces con el yen cotizan al alza y todos los índices bursátiles o la mayoría de los principales índices bursátiles también cotizan al alza junto con el oro en negativo, estaríamos pensando que los inversores tienen alegría en el bolsillo este día, es decir, están sacando dinero de los bolsillos e introduciéndolo en activos de riesgo. Llámese vendiendo yenes o llámese introduciendo su dinero en los principales índices bursátiles o en las principales acciones de bolsa de las principales industrias y de las principales empresas a nivel mundial. En la siguiente diapositiva que vamos a ver, como tenemos en la imagen, la cosa no está tan clara. ¿Por qué no está tan claro el sentimiento inversor? Ni negativo ni positivo. Muy sencillo, porque aquí tenemos todos los índices bursátiles que están cotizando en positivo. Sin embargo, como vemos, el oro también cotiza en positivo. Contrarresta las fuerzas de los valores refugio y de los valores de riesgo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que los grandes inversores están introduciendo su dinero en los principales índices bursátiles, es decir, los índices bursátiles están avanzando posiciones, están cotizando en positivo, el oro también lo hace. Es decir, que hay un sentimiento contradictorio. Fuerzas se contrarrestan porque al mismo tiempo que los índices bursátiles cotizan al alza, el oro también lo hace. Quiere decir esto que la atmósfera general de mercado de este día no está muy clara, porque al mismo tiempo que suben los índices bursátiles, también lo hace el oro. No como en la diapositiva anterior, que el oro estaba en negativo, el oro estaba cediendo terreno y por consiguiente los principales índices bursátiles y los cruces con el yen estaban
en positivo. El claro sentimiento de este día era muy positivo porque los inversores sacaban su dinero de los valores refugio y lo estaban introduciendo en los valores de riesgo. En la diapositiva anterior veíamos el sentido contrario, es decir, los inversores estaban sacando su dinero de los índices bursátiles y lo estaban introduciendo en el oro, pero en la tercera diapositiva la cosa no está clara, es decir, están introduciendo su dinero tanto en los índices bursátiles como en el oro. Se contrarrestan las fuerzas y la atmósfera general de mercado no es clara. Bien, de estas tres diapositivas sacamos varios aspectos para que nos ayuden a operar y para que nos ayuden a tomar decisiones. Sobre todo de esta diapositiva central, sobre todo cuando los índices bursátiles y los principales cruces con el yen acompañan movimientos. Es decir, que cuando veamos los principales cruces con el yen cotizar en positivo y los principales índices bursátiles hacer los mismos movimientos, es decir, presionar también al alza, con el oro en negativo, claramente la atmósfera, claramente el sentimiento inversor de ese día es muy positivo para introducir operaciones al mercado. ¿Cómo podemos hacer las lecturas y cómo podemos servirnos de estos movimientos y de estos avances y de estas pérdidas? Muy sencillo, fijándonos si operamos cruces con el yen, fijándonos en la cotización del oro y en los principales índices bursátiles. Si operamos algún índice bursátil, pues fijarnos también en qué es lo que están haciendo los cruces con el yen y qué es lo que está haciendo la cotización del oro. Evidentemente, estas correlaciones no se plasman día a día y mucho menos son milimétricas. ¿Por qué? Pues porque los datos macroeconómicos que se van publicando día a día pueden distorsionar. Podemos ver al dólar yen en positivo y podemos ver al euro yen en negativo, dado que se puede publicar un dato macro desde la zona euro, sale negativo y el euro yen puede estar en negativo. Como comentaba anteriormente, este sentimiento inversor y esta atmósfera inversora debe de ser tomado siempre de una forma general. Por eso llamamos atmósfera general del mercado, generalizada, pero nunca particularizada. Es decir, esto no quiere decir que todos los días sea así y que cada vez que veamos los principales pares cruzados con el yen y los índices bursátiles cotizando también en positivo, la atmósfera general tiene que ser positiva. No, pero nos da una pista y nos envuelve en lo que es el sentimiento general de los grandes inversores que, como hemos comentado más de una vez y más de 1000 veces, son quienes hacen mover al mercado y, en resumidas cuentas, es donde siempre tenemos que mirar, a esa atmósfera general y a ese sentimiento que van imprimiendo los grandes inversores día a día en los mercados financieros. Como comentábamos, el yen siempre es un valor refugio. Cualquier cosa que suceda a nivel internacional, cualquier revuelta geopolítica, ¿vale? Cualquier atentado terrorista de alto impacto, cualquier cosa que suceda a lo largo y ancho de este mundo, el yen siempre se va a apreciar. Los inversores, los grandes inversores, confían muchísimo desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 1960 aproximadamente, el yen sigue actuando como valor refugio. Los inversores creen muchísimo en el yen y cada vez que sucede algo interesante, algo importante que hace debilitar a los principales índices bursátiles, generalmente hace revalorizar al yen japonés y al oro. Después veremos unos gráficos cómo con sus correlaciones se plasma perfectamente los movimientos del oro, los movimientos del yen. El yen y el oro siguen siendo valor de refugio. Generalmente cualquier materia prima, en un momento determinado unas materias primas funcionan mejor de valor refugio que otras, pero en términos generales cuando a nivel mundial hay incertidumbre económica muy agravada, generalmente cualquier materia prima va a servir de refugio. Depende también de las coyunturas económicas a nivel mundial, pero el que generalmente nunca falla es el metal precioso por excelencia, ¿no? El oro es el que siempre nos va a dar el apoyo
y siempre va a estar ahí actuando como valor refugio, aparte de los aspectos técnicos que nos puedan mostrar la cotización del metal precioso, ¿no? Estos primeros pasos de la atmósfera general del mercado que estamos comentando son muy importantes. Ustedes deben de tener en cuenta que es muy interesante tener todos los días una imagen como esta, es decir, ver cómo se están comportando, sobre todo en las aperturas, en la apertura asiática, en la apertura europea y en la apertura americana, ¿no? Porque son las tres salidas más fuertes, por así decirlo, y es cuando las cotizaciones tienen unos mayores ímpetus de movimiento, bien al alza o bien a la baja. Entonces, observar todos los días una imagen como esta que proporcione algún broker o alguna página que estén acostumbrados a seguir, siempre es interesante, porque con una simple mirada de 10 o 15 segunditos nos va a decir y nos va a proporcionar, ¿no?, información de cómo se encuentran los grandes inversores de salud económica en el día en curso, ¿no? Es interesante y es muy importante, no nos cuesta y no nos come nada de tiempo porque, repito, con 10 segunditos o 15 que le echemos un vistazo general a las cotizaciones nos va a servir, ¿no?, para orientarnos de qué es lo que está sucediendo en los mercados a nivel general y a nivel atmosférico. Vamos a ver el gráfico que comentábamos anteriormente. Las correlaciones no son eternas, las correlaciones no todos los días funcionan, pero las correlaciones sí nos introducen dentro de esa atmósfera general. Estamos viendo la cotización del dólar yen y estamos viendo la cotización del oro. Como vemos, no son gráficos idénticos, ¿de acuerdo?, pero sí son, como diríamos en mi tierra, primos hermanos. Es decir, son muy parecidos los gráficos del dólar yen y del oro en sentido inverso, evidentemente. Desde principios del año 2015 lo que ha hecho la cotización del dólar yen es descender, es decir, que el yen se ha apreciado muchísimo y, como vemos, también desde principios, mediados del año 2015, lo que ha hecho el oro también es revalorizarse. Es decir, que actualmente los grandes inversores en el mediano plazo están buscando el oro y el yen. En el intradía y para negociaciones de corto plazo también nos ayuda a tomar decisiones. ¿Son menos fiables las correlaciones y es menos fiable la atmósfera de mercado? Sí, para tomar decisiones concretas, pero para marcarnos un sentimiento general nos sirven perfectamente. Y como hemos comentado antes en las anteriores diapositivas, si vemos números verdes en todos los índices bursátiles y vemos números verdes en todos los cruces con el yen y rojo en el oro, el sentimiento inversor es muy positivo. ¿De acuerdo? Tenemos que escrutar, tenemos que saber captar esa atmósfera general de mercado porque habrá días que no nos ayude, habrá días incluso que nos confunda y nos equivoque a la hora de meter una operación al mercado. Pero la mayoría de los días, 2/3 de los días sí que nos va a orientar y nos va a orientar de una forma óptima. Es decir, que la mayoría de los días sí que nos va a orientar. Entonces, es bueno tenerlo como lectura, esta atmósfera general de mercado, de esta forma que estamos explicando, desde un punto de vista de valores refugio, valores de riesgo. ¿De acuerdo? Tenemos otro aspecto importante a tener en cuenta también para introducirnos dentro de lo que es la atmósfera general de mercado. Y es el comportamiento de las cotizaciones de los productos que estemos operando. Por ejemplo, en la imagen tenemos una diapositiva de la cotización del euro-dólar. Vemos cómo la cotización del par está totalmente paralizada, como diríamos desde Forex Índices, imantada, atrapada en un refugio histórico y lo único que hace es girar en torno al mismo. Bien. Si nosotros queremos salir a operar en el mercado en un día como este, que presente unas condiciones de mercado, la cotización
tan paradas, con unos movimientos tan erráticos de rango, también debemos de captar el mensaje de los grandes inversores. Es decir, si aquí tenemos un movimiento errático de una cotización, me da igual que sea del euro-dólar que de cualquier otro producto, donde lo único que hace es girar en torno a un refugio histórico, a un eje central de operaciones, por algo será. Es decir, si los inversores le están dando vueltas a un refugio histórico en la cotización de un producto, deben de tener muy en cuenta que siempre hay una razón, ¿de acuerdo? Y siempre hay una razón que nosotros debemos de plasmar y debemos de añadir a lo que es nuestra estructura operativa, porque si aquí hay un sentimiento inversor dubitativo donde una cotización se mantiene en rango, como comento, es por algo. Y eso nos introduce, debe de introducirnos dentro de esa atmósfera de mercado y actuar en consecuencia. No es lo mismo actuar con una condición de rango estructurado como la que estamos viendo en la imagen que actuar en una condición de dirección definida, como la que estamos viendo en esta otra diapositiva. El operador, el inversor, debe de plasmar, debe de escrutar esa información y adaptarse a lo que el mercado le está ofreciendo. No podemos inventarnos lo que el mercado no nos ofrece. Uno de los grandes errores de los operadores, sobre todo de los operadores noveles, es inventarse lo que no existe. En el mercado no podemos inventarnos lo que no existe. Tenemos que ceñirnos única y exclusivamente a lo que el mercado y el producto que estamos operando nos ofrece. Si nosotros nos ceñimos a lo que el mercado nos ofrece y sabemos escrutar la información de la cotización que estamos apreciando en ese momento, tendremos muchas probabilidades de hacer las cosas bien. Ahora, si no sabemos escrutar la información y aparte de eso nos inventamos lo que queremos, no tenemos ningún futuro en los mercados de renta variable. De ahí que sea tan importante saber escrutar la información de una forma eficiente para después tomar decisiones. Como comentábamos, la diapositiva anterior nos marca una condición de rango estructurado, por alguna razón, en este caso es porque aquí hay un refugio histórico que lo pelea en secuencias de mediano y de largo plazo y que en secuencias más cortas lo único que genera es un rango estructurado. Bien, tenemos que conocer esas pautas y tenemos que conocer esas lecturas y actuar en consecuencia. Sin embargo, en esta otra diapositiva, la condición de mercado es muy diferente. La condición de mercado es de dirección definida y tenemos también que actuar en consecuencia. Es decir, nosotros tenemos unas lecturas diferentes que debemos de implementar a la atmósfera general que nos está envolviendo para operar en el mercado. También en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo en esta secuencia gráfica una cotización, en este caso la del dólar yen, nos marca movimientos muy abultados. Por algo será. Es decir, cuando una cotización sale de sus condiciones de mercado normales y presenta condiciones de mercado excepcionales, es porque algo ha sucedido en esa cotización. Algo ha impactado, bien un dato macroeconómico, bien algún acontecimiento importante que haya saltado por sorpresa en el país implicado o a nivel internacional. En definitiva, debemos de saber escrutar también las informaciones de movimientos excepcionales. Los campos de acción son distintos. El dólar yen aquí genera campos de acción de máximos a mínimos de 200 puntos. El euro dólar en la diapositiva primera que estábamos viendo genera un campo de acción de 40 puntos. No tiene nada que ver. Las estructuras operativas deben de ser diferentes y los planteamientos operativos con objetivos de esto de pérdidas, de límites de beneficios, la implementación de herramientas, etcétera, etcétera, tienen que ser diferentes. Si nosotros queremos operar un producto con distintas condiciones de mercado que nos presenta, con una misma herramienta, nunca sacaremos rendimiento en los mercados, porque el operador tiene que adaptarse a las condiciones de mercado que le van presentando los productos que está operando. Y no es lo mismo el dólar yen en este día que el dólar yen en el día de hoy, que nos presenta unas condiciones de mercado muy diferentes y unos campos de acción muy diferentes.
En definitiva, el operador también tiene que envolverse dentro de esta atmósfera y dentro de los distintos movimientos que están ofreciendo los productos que acostumbra a operar. Hay que escrutar la información, no es lo mismo un rango lateral estructurado por una razón principal que un movimiento direccional, que movimientos excepcionales provocados por situaciones excepcionales de mercado. Son distintas condiciones y el operador tiene que adaptarse a esas condiciones. Y el operador tiene que captar esa información que están enviando los grandes inversores para envolver la atmósfera general desde un punto de vista direccional, desde un punto de vista de movimiento y desde un punto de vista de condición de mercado. Observar el mercado no es fácil, ni mucho menos, y es la primera tarea que un operador debe de aprender a visualizar correctamente los gráficos, a visualizar correctamente esas cotizaciones que está operando, a visualizar, a saber captar qué mensajes están enviando los grandes inversores. Repito, que son los que hacen mover el mercado y son los que tienen el mando sobre las cotizaciones que estamos operando nosotros. Nosotros no tenemos capacidad ninguna para hacer mover a una cotización. Si nosotros nos trasladamos directamente a la cotización del euro dólar en tiempo real, estamos viendo esto no es diapositiva, es un gráfico en tiempo real, como podemos ver, ¿qué es lo que ha sucedido y qué atmósfera general hemos tenido esta semana en el euro dólar? Muy sencilla, la atmósfera general que hemos tenido desde principios de semana. ¿Cuál ha sido? Campos de acción muy estrechos, de 40 puntos, de parte inferior a parte superior, de 50 puntitos, del 1.10 al 1.950, durante los dos primeros días de negociación, sobre todo el lunes y en la jornada del martes, hasta la jornada del miércoles día 27, que inició un movimiento alcista potente con la reunión de la FED. Es decir, nosotros tenemos que captar esa idea. Nosotros debemos de saber que hay un evento importante cierto día de la semana y que las cotizaciones de los productos que se van a ver implicados en esos movimientos y en esas decisiones que tomen ciertas instituciones a nivel internacional van a provocar movimientos y atmósferas diferentes. Lo único, como hemos comentado, lo único que ha hecho la cotización del euro dólar en la jornada del lunes y en la jornada del martes, en la jornada del lunes día 25 y en la jornada del martes día 26, es mantenerse a la espera, ni más ni menos. Recorridos de máximos a mínimos de 40 puntos, de 50 puntos, son recorridos muy pobres para la cotización del euro dólar. El dinero estaba ausente de la cotización del par, simplemente esperando lo que realmente estaban esperando los grandes inversores, la decisión de tipos de interés del día de ayer. ¿Qué ha provocado? Pues campos de acción superiores a 100 puntos del 1.1120 a los mínimos del 1.0960, 160 puntos de máxima mínimo. Esto el operador tiene que captarlo, tiene que saber leerlo, tiene que saber estudiarlo y tiene que saber estructurarlo después para aplicarlo en las operaciones que introduzca al mercado. Todo ello, evidentemente, dentro de sus planes de negocio, de su perfil de inversor, etcétera, etcétera. Condiciones de mercado diferentes deben de llevar a estructuras operativas totalmente diferentes. Volvemos a las diapositivas. ¿Cuál es otra herramienta que nos ayuda a entrar en la atmósfera general del mercado? El calendario macroeconómico, herramienta imprescindible para los operadores intrasemanales y para los operadores intradiarios. Un operador intradiario no puede salir al mercado sin saber qué datos macroeconómicos se van a publicar, sin saber en qué horario se van a publicar y sin saber qué países están implicados, qué pares de divisas están implicados o qué índices bursátiles o qué materias primas están implicados en esos datos macroeconómicos. Es una herramienta vital e imprescindible, no solamente para negociación intradiaria, que ahí es de vital importancia, sino también para la negociación intrasemanal, para personas que abran un par de operaciones a la semana o 3 operaciones.
que tengan mapas de operaciones y planes de negocio estructurados para la negociación intrasemanal, el calendario macroeconómico es imprescindible. No es lo mismo una semana que viene muy cargada con datos macroeconómicos, con reuniones de bancos centrales, con datos de empleo, con datos de Producto Interior Bruto. Hay semanas muy cargadas de datos macroeconómicos y otras semanas están muy flojitas. No es lo mismo una semana que viene cargada con datos macroeconómicos de alto impacto que una semana que viene pues muy débil en cuanto a datos macroeconómicos. La atmósfera de mercado es muy diferente una semana a la otra y eso el operador debe de captarlo, debe de introducirse dentro de esa atmósfera macroeconómica. ¿Por qué? Pues porque si no se introduce dentro de esa atmósfera macroeconómica va a tomar decisiones equivocadas con plena y absoluta seguridad. Porque los movimientos que van a producir y que van a provocar en las cotizaciones una semana con muchos datos macroeconómicos no van a ser los mismos que una semana con pocos datos macroeconómicos de alto impacto. Y esto, evidentemente, el operador, tanto intradiario como intrasemanal, debe de conocerlo, debe de aplicarlo y debe de introducirse dentro de esa atmósfera. Y, sobre todo, saber estudiar y saber estructurar sus planes operativos para los pares de divisas, índices bursátiles o materias primas dentro de esa atmósfera que nos presenta esta otra herramienta que nos introduce dentro de la atmósfera general del mercado, que nos ayuda a introducirnos dentro de esa atmósfera. El calendario macroeconómico, herramienta imprescindible, otra de las herramientas que estamos viendo imprescindibles para que luego nos ayude a tomar decisiones. Estamos hablando de una forma general, de una forma de atmósfera general, ¿de acuerdo? Luego, el calendario macroeconómico, evidentemente, hay que saber leerlo, interpretarlo. No es lo mismo un dato de bajo impacto que uno de muy alto impacto. No es lo mismo un dato en sesión asiática que en sesión europea o sesión americana. En definitiva, el calendario macroeconómico hay que saber estudiarlo e interpretarlo. Pero como atmósfera general de mercado, ¿de acuerdo? Deben de estudiarlo y deben de tener en cuenta que días y semanas con datos macroeconómicos, donde se publiquen datos macroeconómicos de alto impacto, las condiciones de mercado van a ser muy diferentes a días o semanas donde los datos macroeconómicos brillen por su ausencia. Para la atmósfera general de mercado, el calendario macroeconómico es imprescindible. Otro aspecto a tener en cuenta para captar la atmósfera general del mercado son acontecimientos o eventos geopolíticos a nivel internacional. Hemos tenido hace unos días, exactamente hace un mes, el día 24 de junio, el referéndum del Reino Unido. El efecto Brexit pues provocó evidentemente movimientos bruscos en el mercado y generó una atmósfera general de mercado en aquellos días, el día 24 de junio, 25, 26, sobre todo en los productos que estaban directamente más implicados, como por ejemplo la libra esterlina y sus diferentes cruces. Debemos de captar esa atmósfera, debemos de saber que estamos operando en días muy particulares, donde se presentarán condiciones de mercado muy particulares, ¿de acuerdo? Y donde el operador tiene que adaptarse a esas condiciones de mercado excepcionales provocadas. Me imagino que la mayoría de vosotros estaríais en el mercado hace un mes, alguna persona puede que se haya incorporado después del 24 de junio, pero la mayoría de vosotros seguro que ya estaba en el mercado hace un mes y bueno, pues pudo ver en vivo y en directo qué movimientos provocaban los principales cruces, sobre todo con la libra esterlina. Vamos a echarle un vistazo a la cotización de libra dólar, esos movimientos abultados que provocaron en todos los cruces con la libra esterlina. La libra esterlina, como ya saben, se depreció con muchísima fuerza en los momentos que se conocieron los resultados del Brexit, y ante estas condiciones de mercado debemos de saber que después vienen condiciones de resaca estructuradas que se llaman. Debemos de conocer y debemos de implementar a nuestras lecturas y a nuestras estrategias los movimientos posteriores a estos movimientos violentos que se producen en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces,
dentro de esa atmósfera general de mercado también debemos de implementar eventos que tengamos de forma excepcional, acontecimientos que salten por sorpresa, por ejemplo, como comentábamos anteriormente, el intento de golpe de Estado en Turquía también es un acontecimiento geopolítico que en un principio y en los primeros movimientos debilitó a las bolsas e hizo revalorizar al yen con fuerza, ¿de acuerdo? Todo esto nos introduce también en las atmósferas generales, como comentaba también al principio de la grabación, al principio de esta sesión. También debemos de tener en cuenta cuáles son las atmósferas generales de los distintos periodos del año, el inicio del año, periodos vacacionales, las fechas navideñas, en definitiva. Todo eso nos va metiendo y nos va introduciendo en lo que es la atmósfera general. No es lo mismo la liquidez en unas fechas navideñas, la liquidez en general en los mercados financieros, que una liquidez que se nos pueda dar el día 15 de enero o el día 30 de enero. Los movimientos, las condiciones de mercado son muy distintas y todo esto el operador tiene que saberlo y tiene que captarlo para, como digo, rodearse de toda esa atmósfera general de mercado que al fin y al cabo es lo que nos va a salir, lo que nos va a hacer salir para adelante como operadores y lo que al final nos va a dar los rendimientos. Como siempre comentamos, las estrategias operativas, los sistemas operativos, los planes operativos, todo ello forma parte del negocio, pero no es la clave del negocio. Son herramientas que ayudan a tomar decisiones puntualmente de compra o de venta en la cotización de un producto, pero ni mucho menos es la clave del negocio, ¿no? Entonces, debemos de rodearnos de todas estas pautas que estamos marcando en la sesión de hoy y debemos de saber que hay una atmósfera general de mercado que los grandes inversores la conocen perfectamente y si los grandes inversores la conocen perfectamente, los pequeños no tenemos más remedio, como siempre comento, de ponernos a su rueda. Una forma de captar también otro granito de arena para saber captar cuál es la atmósfera general de un día en concreto de operaciones o de un periodo o de una semana en concreto de operaciones es tener como aliado nuestro también una emisora de radio, algún canal de televisión, donde se emitan noticias económicas, ¿no? Para mantenernos al corriente. No quiere decir esto que tengamos todo el día una emisora de radio puesta o una cadena de televisión, ¿no? Porque acaba siendo un poco cargante porque repiten mucho las noticias, pero sí en momentos puntuales, en ciertos horarios del día, sobre todo, como he comentado antes, en las aperturas, en la apertura asiática sobre las 00 GMT, en la apertura europea 700 GMT o en la apertura americana 1300 GMT, siempre en esos horarios un poquito antes de que abran las principales bolsas, los principales parqués a nivel mundial, es bueno informarse, es bueno pues captar, ¿no?, qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, si hay algún revuelo geoeconómico, geopolítico, si no ha sucedido nada, si todas las aguas van tranquilas y calmadas o si por el contrario hay alguna revolución en algún lugar. Todo eso el operador tiene que irlo captando, tiene que irlo escrutando, ¿no? Todos los aspectos que hemos ido detallando a lo largo de la sesión en su conjunto es lo que estamos comentando que forman esa atmósfera general de mercado que luego nos va a ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones de entrada al mercado. El operador lo que consigue con saber escrutar esta atmósfera general de mercado, lo que consigue es una comodidad, ¿no? El operador, al fin y al cabo, lo que intenta es ganar dinero en los mercados, evidentemente, pero para ganar dinero en el mercado, bien en Forex o en cualquier mercado financiero, el operador tiene que sentirse cómodo a la hora de introducir sus operaciones al mercado y para sentirse cómodo necesita rodearse de una buena atmósfera, necesita tener un lugar adecuado también para operar. Si somos padres y tenemos niños pequeños y están llorando, pues hombre, por poner un ejemplo así, un poquito de andar por casa, ¿no? Pues
interfiere en nuestros pensamientos o en nuestros estudios, si no tenemos un buen equipo que nos vaya marcando bien y que no se nos cuelgue en la red de internet cada 10 minutos. En definitiva, el operador debe de rodearse de una atmósfera positiva, de una atmósfera que al final va a ser lo que le va a ayudar, aparte, como comentamos, de sus estrategias, de sus sistemas operativos y demás, ¿vale? De herramientas varias, pero la atmósfera es fundamental. Y como plano final tenemos ¿no? El operador tiene que sentirse cómodo con su plan de negocio general, que como siempre comentamos debe de ir acompañado y estructurado acorde a su perfil de inversor. Cada operador debe de disponer de un plan de negocio acoplado a su perfil, debe de disponer también de un buen broker adecuado a su perfil. No todos los brokers sirven para cualquier perfil de inversor. Como comentábamos anteriormente, debe de disponer de un buen equipo informático, ¿vale? Si no podemos comprarlo de primera mano, pues no lo compramos de segunda, pero que sea un poquito potente para que nos fluyan bien los gráficos, para que podamos cargar varias plataformas a la vez si fuera necesario. En definitiva, también rodearnos un poquito de nuestras herramientas físicas de trabajo, ¿no? Y sobre todo evitar ruidos, no alterar demasiado nuestra concentración. Estamos hablando ya para negociaciones de corto plazo. Evidentemente, para negociaciones de mediano o de largo plazo, estos aspectos vitales que estamos comentando pues no son tan importantes. Pero para las negociaciones de corto plazo, ya sean intradiarias o intrasemanales, pues sí que son importantes y son aspectos a tener en cuenta para, como hemos comentado desde el principio de esta sesión, nos envuelva como la madre tierra, la atmósfera envuelve a la madre tierra y nos permite vivir y sobrevivir, a unos mejor, a otros en peores condiciones, pero nos permite sobrevivir a todos los animales y a todos los seres humanos que habitamos la tierra. De eso se trata cuando un operador quiere salir al mercado a trabajar de una forma seria, con dinero, de una forma consistente y con miras de futuro. Debe de saber que no solamente el operador puede vivir de visualizar gráficos o de líneas de tendencia o de bandas de Bollinger. El operador también necesita nutrirse de lo que estamos llamando atmósfera general de mercado. Lo que hemos detallado, todos los aspectos que hemos detallado en esta sesión y lo que hemos explicado. Esta atmósfera tiene que ayudarnos, esta atmósfera nos va a dar detalles día a día y semana a semana y nos va a proporcionar sobre todo una comodidad sabiendo cómo tienen el sentimiento, qué sentimiento es el que están respirando los grandes inversores y hacia dónde se pueden dirigir las cotizaciones para que luego, en base a estos estudios y en base a este estudio y en base a escrutar lo que es la atmósfera general, nosotros podamos tomar decisiones de una forma más eficiente en el mercado. Bueno, pues vamos a dar por terminada la explicación, la sesión de atmósfera de mercado. No sé si hay por ahí alguna pregunta, algún comentario, o si tenemos tiempo para alguna pregunta o algún comentario. Moderador, por favor, me puede decir si resta algún minutito para contestar alguna pregunta. A todos los asistentes, la mayoría por vuestros nombres sois seguidores de Forex Índices, nos conocéis ya hace muchos años, pero bueno, para personas nuevas que pueda haber dentro de este mundo de los mercados de renta variable y que no nos conozcan, en Forex Índices estamos para atenderles. Forex Índices, en la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto, las vías rápidas o las vías lentas para si tienen alguna cuestión personal, alguna pregunta personal, alguna información sobre planes de negocio o planes de enseñanza personalizados. Simplemente con las vías de contacto en Forex Índices, ahí estamos para atenderles. Sí, moderador, ¿me puede decir, por favor, si tenemos algún minutito para contestar? Bueno, mientras me contesta el moderador, vamos a aprovechar para contestar alguna preguntilla o alguna duda que haya surgido a lo largo de esta sesión.